Explorando la Biblia. No te lo pierdas todos los domingos de julio y agosto. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenido a la cápsula de esta semana. Espero que te estés divirtiendo junto a todos los maestros y hayas aprendido mucho. El día de hoy nos corresponde hablar sobre las cartas de Pablo y otras cartas, así que presta mucha atención y prepárate. ¿Sabes para qué se utiliza esto? Eso es un buzón. Cada vez que nos llega una carta, el señor cartero lleva la carta y la deposita en nuestro buzón para que nosotros lleguemos cada día por la mañana a buscar y revisar si tenemos correspondencia. Las cartas se utilizan para poder comunicarnos. En la antigüedad, como no existían teléfonos celulares ni tampoco computadoras, entonces la gente se enviaba cartas para poder saber qué sucedía con los demás. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nos aparece sobre un hombre que envió muchas cartas. ¿Sabes quién es? Su nombre es Pablo. ¿Sabes qué significa esta palabra? La palabra gentilicio. Es la palabra que se utiliza para referirse al nombre que reciben las personas de determinado lugar. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Guatemala somos guatemaltecos. Quienes viven en Estados Unidos son estadounidenses y quienes viven en Canadá son canadienses. En el caso de las cartas del Nuevo Testamento, muchas de las cartas reciben su nombre debido a la ciudad a la cual iban dirigidas, así que no te extrañe que los nombres de las ciudades se parezcan al nombre de la carta. ¿Quieres averiguar cuál es nuestra primera carta? Ok, veremos acá. A ver. La primera carta de la que aprenderemos hoy es la carta de Romanos. La carta de Romanos estaba dirigida a la iglesia o los cristianos que vivían en Roma. Aunque era un lugar que Pablo todavía no conocía, Pablo les escribe una carta para decirles que le gustaría mucho poder viajar a visitarlos. Les da algunos consejos y siempre los insta a seguir a Jesús. Nuestras siguientes dos cartas son Primera y Segunda de Corintios. Pablo les habla a la iglesia que estaba ubicada en una ciudad muy rica y hermosa llamada Corinto. Pablo les dice que deben de seguir a Jesús, mantenerse en unidad y sobre todo tener cuidado con las mentiras de los falsos profetas. Nuestra siguiente carta es la carta a los Gálatas. Está escrita para un grupo de cristianos que vivía en Galacia. Esta carta es un resumen de lo que habla Romanos y sobre todo recalca cómo el sacrificio de Jesús nos hace libres. Antes de continuar, quiero que sepas, Pablo escribió un total de 13 cartas, o sea, le escribió a diferentes personas y a diferentes lugares. Otra de las cartas escritas por Pablo es la carta de los Efesios. Esta carta está dirigida a la iglesia que habitaba en Éfeso. Lo interesante de esta carta es que Pablo la escribió mientras estaba en la cárcel, pero aún así, esta carta es muy optimista y habla sobre los beneficios de creer en Jesús. Nuestra siguiente carta es escrita para un grupo de cristianos en un lugar llamado Filipos. ¿Sabes de qué carta estoy hablando? Exacto, estoy hablando de la carta de los Filipenses. Esta carta es muy amistosa y nos habla sobre que podemos encontrar gozo en medio de cualquier situación si Jesús está con nosotros. Existía también una iglesia en una ciudad llamada Colosas. Pablo les escribe una carta en la que les habla y les dice que el sacrificio de Jesús es suficiente para darnos salvación. No necesitamos agregarle absolutamente nada más. Les dice que tengan cuidado con aquellas personas que tratan de torcer el evangelio y agregar cosas a ese sacrificio. Existía también una iglesia en un lugar llamado Tesalónica. Pablo escribe no una, sino dos cartas a esta iglesia. En la primera carta, Pablo relata una historia corta sobre los inicios de la iglesia primitiva. En la segunda, Pablo continúa dando consejos y aclara algunas dudas que ellos tenían sobre la segunda venida de Cristo. Y así tenemos la primera y segunda carta de Tesalonicenses. Las cartas que aún nos quedan son un tanto diferentes a las que ya vimos. Estas cartas están dirigidas no a ciudades, sino a personas, así que presta atención. Pablo escribió otras 3 cartas
Estas iban dirigidas a jóvenes pastores. Estas cartas son la carta de Primera y Segunda de Timoteo y la carta de Tito. En estas cartas, Pablo aconseja a los jóvenes pastores y les enseña a dirigir la iglesia y también a mantenerse firmes en el Evangelio. La última de las cartas que Pablo escribe es la carta de Filemón. Esta carta es distinta y especial. Está escrita para un hombre llamado Filemón. Filemón era el amo de Onésimo. Pablo le escribe a Filemón pidiéndole que ame y perdone a Onésimo, que lo acepte de nuevo y que lo ame en el amor de Jesucristo. ¿Te diste cuenta cuántas cartas escribió Pablo? Fueron muchas. Aunque Pablo escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, no fue el único que escribió cartas. Existen 5 personajes más que escribieron cartas. ¿Quieres conocerlas? La primera de estas cartas es un misterio. No se conoce quién la escribió. Es la carta de Hebreos. Esta carta es una interpretación del Antiguo Testamento y explica cómo las prácticas de los judíos son símbolos que preparaban el camino para Jesús. El apóstol Pedro escribió 2 cartas también. En la primera carta, Pedro alienta a aquellos cristianos que eran perseguidos por creer en Jesús. Y en la segunda, resuelve algunos problemas que existían en la iglesia y les advierte a no caer en las mentiras de los falsos profetas. El siguiente personaje que escribió cartas es Juan. Él no escribió 1 ni 2, sino 3 cartas. En la primera, Juan explica verdades muy importantes para la vida cristiana. En la segunda, da consejos sobre cómo defendernos de las mentiras de los falsos profetas. Y en la tercera, habla sobre lo importante que es ser hospitalarios. Las 3 cartas de Juan reciben su nombre. Y por último, la última de las cartas está escrita por Judas. Quiero aclararte que no es este Judas, sino este. Esta carta habla de forma muy enérgica sobre los falsos profetas y cómo Jesús nos trajo salvación. También nos habla sobre la fe como base de la vida cristiana. Y es así como llegamos al final de nuestro recorrido. Espero te haya divertido mucho y hayas aprendido. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en esta aventura de Explorando la Biblia. Te invitamos a que sigas al pendiente de nuestro perfil de Facebook en mi región 3 Territorio Central y de nuestro canal de YouTube Estación Kids GT. Explorando la Biblia, todos los domingos de julio y agosto. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Estación Kids y en mi región 3. El cinturón de la